Hola a todos, bienvenidos al Círculo Cósmico donde los magos se reúnen. Mi nombre es Hernán Peña y tengo el gusto de estar co-conduciendo nuevamente este espacio con mi querido amigo y compañero Rubén Nagore. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola a todos. Pues muy bien, muy contento, entusiasmado nuevamente con este nuevo programa. También muy interesado por la temática de hoy. Y bueno, y ya con ganas de saber más y de aprender y de compartir. Exactamente, un nuevo mes en este Círculo Cósmico y el tema del programa de hoy, o el título del programa de hoy sería más bien el arte del sistema familiar, como están leyendo aquí abajo en el título de este video. Y los temas principales, hemos seleccionado dos ejes temáticos que, bueno, allí mismo pueden identificar, que es el arte y las dinámicas familiares. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, una invitada muy especial que es, a ver, Rubén, ¿nos la puede presentar o mencionar? Bueno, ella se llama Elina Mikkola. Tengo el placer también de compartir viaje de vida con ella y de tener una familia con ella, así que muy sincrónico con la temática de hoy. Ella es artista y es consteladora familiar, es facilitadora del Loya de Cosmosociología y bueno, entre otras muchas cosas y talentos que ella tiene. Así que va a ser muy interesante ver cómo la temática de hoy del arte del sistema familiar que tiene para compartirnos y que, bueno, cómo hacemos la charla entre los tres y develamos ciertas cuestiones al respecto. Exactamente, estaba todo pensado justamente para invitarla a ella. Y sí, ciertamente, además tiene que tener muchas experiencias y anécdotas para compartir y bueno, su propia experiencia de vida en relación a estas temáticas. Que bueno, hemos tenido en cuenta este tema por comentarios que nos han hecho en el programa anterior, entre otras preguntas también y cuestiones de nuestro interés o que nos surgían para reflexionar, como por ejemplo, qué es el arte y qué es la familia, cómo se aplican las cuestiones que hemos visto en programas anteriores de la conciencia colectiva a también otro tipo de grupos sociales como lo son, bueno, las familias y sus dinámicas, cómo se relacionan también todo ello y cómo podemos aprovecharlo para lograr cada una de las cosas que nos propongamos en nuestras vidas también. Así que si te parece bien, vemos si está ahí Elina, yo la veo acá conectada más. Si ya la sumamos a la charla. Sí, yo... Ahí está. Yo la veo, la siento y la percibo muy cerca también. Ah, claro, exactamente. Hola Elina, ¿cómo estás? Hola Rubén, hola Hernán, hola a todos. Estoy muy bien, muy a gusto, con muchas ganas de participar y compartir este rato entre todos. Me alegro entonces. Ahí Rubén antes hizo una pequeña introducción de tu parte, sí, de qué es lo que haces y demás. Más, por ejemplo, te preguntaría ¿cómo te presentarías? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que podría contestar muchas formas. Más, bueno, soy artista, me he formado también en teatro social. También formo parte del Loya de Cosmosociología y también últimos años me he dedicado más a la terapia. Lo que sí diría que define mi forma de trabajar es uniendo este tipo de elementos. Podría en una sesión terapéutica utilizar el arte, tanto como el teatro, como de repente en el teatro utilizar el arte o llevar el teatro a sitios distintos. Procuro siempre unir mis conocimientos de forma cosmosociológica. Interesante, y me consta también. Y bueno, vamos a aprovechar una de esas cuestiones para hablar a lo largo de este programa justamente. Una de las herramientas que a ustedes dos también les une, además de su pareja y varias experiencias también de las cuales nos podrán compartir algunos aspectos, por lo menos los relacionados sobre este tema, obviamente, pero uno de ellos es su formación y sus labores como consteladores familiares, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Junto con Rubén, hemos trabajado bastante juntos también. Hicimos la formación también juntos, que fue bien interesante y bien enriquecedor también para la pareja. Y luego para formar una familia juntos, que ha dado mucho para reflexionar y aprender. No sé, ¿qué dirías, Rubén? Más? Esa es mi experiencia. Sí, Le escuchamos entonces. sí, sí, estoy, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, fue un desafío que nos propusimos y creo que ha sido muy enriquecedor porque ha servido a la hora para nuestra propia relación como de enriquecer tanto personalmente como hacer nuestros acuerdos y bueno, enriquecernos, conocernos mejor. Y sí, pienso lo mismo, que ha sido muy rico y muy nutritivo. Hemos, a lo largo de estos días y semanas, una compañera, de hecho, acá en producción, que ya la han conocido en programas anteriores, con Valentina Sáez, que descubrió una pequeña imagen por internet que se prestaba mucho a esta temática. Aquí la estamos viendo en pantalla, justamente. Y quería conocer la opinión de ustedes, justamente, que dice: mis ancestros viéndome repetir patrones. Les dije que les faltaba más encarnaciones. Espero que no me culpen a mí por esto. Creí que esto nos liberaba. No hizo biodecodificación aún. Y otro tipo de comentarios, viendo, juzgando, diría yo, desde una cierta posición a una experiencia de quien esté leyendo este meme, quizás. Pero bueno, entonces la primera pregunta que les quería hacer, más allá, claro, de lo creativo y lo humorístico de esta imagen, ¿qué opinas tú al respecto, por ejemplo, Elina? Bueno, algunas veces me he hecho la reflexión de qué pensarán de mí o cómo me estarán viendo mis ancestros. Si en el caso estén orgullosos de todo lo que estoy logrando, pensando justamente como en este meme de Dios, en que se han metido, ¿no? Más, en general, a través de mi propia experiencia como consteladora y antes de formarme como cliente de constelaciones, sí que me he dado cuenta la importancia de sentir y estar consciente de la presencia de los ancestros en nuestras vidas, de todo lo que han vivido, todas las experiencias que han tenido, todo lo que nos pueden regalar como experiencias y la fuerza que da a sentir esas raíces que nos precedieron y todo el conocimiento que nos pueden pasar. Tanto como estar consciente de lo inconsciente que también muchas veces heredamos por lealtades, por el propio desconocimiento de los sucesos en nuestra historia familiar. Entonces, cada vez más que me he introducido en este tema, me he dado cuenta de lo importante que es estar consciente de todas esas capas, toda esa información sutil, patrones de pensamiento que a veces nos programan una forma inconsciente de generar ciertos tipos de acciones en nuestras vidas o ciertos tipos de problemas o bloqueos o dificultades que luego cuando se van investigando de esta forma sistémica pues nos damos cuenta que están conectados a una causa en el pasado que no está resuelto o no está del todo ordenado. Entonces, tanto lo gracioso como lo serio está todo conectado en mi mente. Yo lo veo todo conectado y me parece una riqueza muy grande de estar consciente de todo ese legado. Sí, yo quería comentar también, fíjate que también a sumar a lo que has mencionado, Elina, que una de las cosas que es muy interesante de ver y que lo relaciono con el meme que hemos compartido es que cuando trabajas con las constelaciones familiares sistémicas, normalmente ese tipo de juicios, ese tipo de frases son las frases de los vivos. Normalmente cuando trabajas en las constelaciones y ya trasciendes más allá de este lugar, es como que lo que se vive normalmente es como un agradecimiento. No hay tanto este tema de fíjate tal o fíjate cual. Eso es más como, o por lo menos lo que yo he observado como constelador, es más un tema de cuando estás vivo y estás aquí pues con tus dificultades y con tus
Imagínate que ahora que hablamos del arte, pues que me dedico al arte, pero en mi sistema familiar nadie se ha dedicado al arte. Pues, y por ahí hay un juicio en alguna parte del sistema que es como que no quiere que... Pues ahí a veces se dicen frases como por favor, mírame bien, si no... lo hago diferente y tal. Pero normalmente eso es a los vivos, porque los muertos están... para los muertos está todo bien, está todo perfecto. O sea, para ellos están en el agradecimiento, están en otro lugar. Yo considero como si fuera que los vivos están viendo un puzzle incompleto. Entonces un puzzle con agujeros, así que le faltan piezas, y este tipo de trabajos sistémicos pueden ayudar a completar la imagen para ver exactamente cuál es el paisaje familiar que se demuestra, y así también luego tomar decisiones propias sin asumir algo o pretender algo o pensar que el pasado fue una forma, una persona fue una forma, más viendo ya como la imagen completa, pues uno ya puede escribir su propia historia y relacionar su propia historia con la historia de su familia, pero desde otro lugar, desde el lugar de sujeto, en vez de quedar como un objeto de lo que ya ha pasado en el sistema. Claro, como tomando las decisiones propias o direccionando su propia vida en vez de estar girando en torno a qué es lo que opinan los demás o plantean otras personas o situaciones. No tiene por qué ser necesariamente una persona, claro. Sí, y a veces son tan inconscientes que no es que uno quiera hacer lo que hace su papá o su mamá, sino piensa que hay que hacer esto. Es como como una inercia tan fuerte que viene del pasado, que es como el único posible imaginable. Que en esta familia se hace así y pensamos así. Y de esta forma son como automatismos bastante enraizados y a veces tan inconscientes que sería raro hasta cuestionarlos en algún punto. Totalmente. Eso me hace acordar, o para aprovechar varias de las cosas que ya hemos estado hablando en programas anteriores, de hecho uno de los más recientes, pueden chequearlo también, esta lista de reproducción con los programas de Círculo Cósmica, en el que en el programa de Mapeando la Conciencia Colectiva hemos hablado sobre justamente ese campo morfogenético, toda esa información, esos aspectos sutiles, los cuales todos estamos conectados, como esa red de internet, podríamos decirlo. Y que, claro, en ese programa lo estuvimos analizando desde perspectivas de grupos sociales a gran escala, como pueden serlo los países, por ejemplo, o determinadas culturas, naciones y demás. En este caso estaremos explorando esos mismos aspectos en otro nivel de grupos sociales, más que esa misma dinámica se ven también allí implícitas y con esa misma estructuración, ya que es como una replicación fractal en una pequeña escala, porque también, si lo queremos pensar de esa manera, ¿cómo está conformado un país? Bueno, pues por la sumatoria de varias familias que comparten también características similares y que por ende esas cuestiones analizadas diagrámicamente a nivel de naciones, culturas y demás, son aplicables también a las particularidades de familias dentro de cada sociedad, más también cuando se analiza en vez de un nivel general y se lo ve a nivel particular, como podría ser en estos casos, como estamos enfocándonos hoy, programa. Bueno, también, quería referirme familia a familia, pues cada una de ellas también tienen sus particularidades, obviamente, por cómo, quiénes son los participantes, los miembros de esa familia, las labores que han realizado y demás. Y quería aportar también una cosa en relación a la cuestión familiar, que también aplica obviamente a nivel de naciones y demás, sobre aquellos que no están, más también los que sí están, también influyen, obviamente, y forma parte de esto que mencionábamos recién, como todos los elementos participantes de ese sistema y que contextualizan o también participan en esa subida y descarga de información de ese campo que está condicionando o direccionando, podríamos decir automáticamente, lo que desde lo sutil a lo denso se materializa
en una familia, en un distrito, en un país, en una cultura o en la humanidad toda. Y no solo, también, como decíamos antes, no solo familias, sino también, no solo personas, sino también situaciones, como pueden ser los hechos que estén transcurriendo ahora mismo o hechos que hayan ocurrido anteriormente, que quizás ahora no están, pero sí está su influencia sutil y que quizás seamos conscientes o no de ello, condicionan, obviamente. Y ahí donde, al igual, que es una conclusión que vamos a llegar en cada uno de los programas, sobre cada uno de los temas que hablemos, obviamente, y es la importancia o la relevancia de tomar nota de esas cuestiones y cómo es que funcionan, qué es lo que hace efectivamente que esas dinámicas se den de una manera y no de otras, para aprovecharlas y entonces direccionar, no es ir en contra de esas cuestiones, sino porque el campo ese sistema está conformado de esa manera. Pero el tema o lo importante es linkear de maneras más virtuosas todos esos elementos para que potencien lo que tenga que potenciar y ubiquen en el lugar correspondiente y más propicio para todo el sistema a aquellas cosas que así lo requieran, obviamente. ¿Qué opinan sobre ello? Fue un poco extenso, disculpas. Quería aclarar porque me generó también esa reflexión y esa relación con lo que habíamos hablado en programas anteriores. Quería compartir que esto que mencionabas, Hernán, es en el mundo de las constelaciones se ve muy claramente, por ejemplo, con el genograma, que haces ahí un estudio de tu árbol genealógico y es muy... Es maravilloso ver cómo se fractalizan ciertos eventos, se repiten, y cómo el hecho de hacer consciente y reconocer esos hechos te da la posibilidad también de cambiar aquello que no te beneficia, aquello que no es beneficioso para ti, para tu vida, para tu propia realidad. Y bueno, quería mencionar eso. Y luego te quería preguntar, Elina, no sé si quieres, bueno, también si quieres, te doy paso, si quieres comentar algo al respecto de lo que había dicho Hernán y luego te hago una pregunta. Sí. Yo justamente estaba pensando en el hecho como en un sistema todos están conectados. Si una persona, en este caso si hablamos dentro del contexto de la familia, si una persona cambia su posición, eso afecta a todos en el mismo sistema. Entonces, un solo movimiento de uno genera un movimiento en todos. Si uno deja de ocupar una posición, alguien va a ocupar esa posición. Entonces, eso es bien interesante hablando de los cambios que uno puede generar, que quizás uno hace un cambio para uno mismo, más siempre es un cambio para todo el sistema. Y respecto a lo social también estaba pensando, como hablamos, bueno, salió la imagen de Gaia Grama y fue el tema del programa anterior, como también ese nivel más cultural, social, afecta en el nivel familiar. Como por ejemplo, en casi todas las familias europeas hay algún caso de guerra. Si ahora constelamos una familia, prácticamente hay muy pocas familias que no han vivido hechos de guerra. Entonces luego ahí podemos ver cómo se entrelaza lo familiar con otros niveles más amplios y ver la conexión, como todo al final está conectado y afectando a distintos niveles. Claro, podríamos decir que las culturas, o ya en ese nivel un poco más en lo macro de grupos sociales, son una gran familia también. Son miembros que comparten muchas cosas en común, una historia justamente que forma parte de esto mismo que estamos analizando. En este caso, de una perspectiva más particular, en grupos sociales un poco más reducidos, más que presentan también una dinámica muy similar y si se quiere, y lo linkeamos también con otros temas que hemos hablado en programas anteriores o en próximos que vayamos a charlar, vamos a ver nuevamente esta misma cuestión de esos aspectos o configuraciones sutiles que direccionan la materialización o lo concreto en lo real de cómo se traslada a la práctica toda esa información y todos esos aspectos que podríamos llamar sensibles. Entonces, y eso incluye nuestra cotidianidad y lo que hacemos o no hacemos en nuestra vida. Nuevamente, es en un sentido y en el otro, qué es lo que se materializa y también qué es lo que no se materializa. Eso lo podemos pensar en nuestros proyectos, en nuestras labores y así sucesivamente.
Y tengo dos preguntas, porque también para ir, comenzar a profundizar en la temática y demás, no es que no lo hayamos estado haciendo, porque la verdad que estuvimos hablando bastante, más ahora analizando en detalle, quería hacer dos preguntas más. Primero, una me parece muy importante porque también contextualiza todo lo que estuvimos hablando, y disculpa si no lo hicimos anteriormente esta pregunta, y es, ¿qué es constelaciones familiares? Si nos los pueden detallar, así también para quienes no lo tengan en cuenta, se pueden haber hecho una imagen, una idea, seguramente, más sintéticamente, ¿cómo describirían ese tipo de asesoramiento y dinámicas? Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica sistémica. Pertenece al grupo de terapias breves que nos permite prácticamente ver cómo los hechos en el sistema familiar afectan a nuestras vidas. Está basado en la idea de que traumas no resueltos en el pasado pueden pasar de generación en generación, generando patrones de comportamiento que quizás no nos nutren o no son muy beneficiosos. A veces son muy inconscientes y por ende muchas personas tienen este tipo de temas en sus vidas que luego les generan varios tipos de dificultades que luego pueden resolver con esta herramienta. ¿Quieres completar la descripción, Rubén? Sí, no, bueno, eso, lo que has compartido. Diría que es, sí, bueno, para sumar, pues eso que es, trabaja la transgeneracional y que lo que hace básicamente es ordenar y reconocer aquello que no está reconocido. Trabaja mucho la exclusión. Muchas veces cuando hay algún suceso doloroso, cuando ha habido algún suceso en el sistema que ha sido doloroso y difícil de tomar, difícil de aceptarlo, lo que sucede en los sistemas es que se excluye. Entonces esta herramienta lo que facilita es el poder darle una mirada, una buena mirada, una mirada desde el corazón y poder también integrar esos posibles eventos para así ordenar el sistema, colocar las cosas en su sitio y eso normalmente lo que facilita es que el sistema pues fluya mejor, que tú también como individuo pues estés más como sujeto y no estés anclado por tu pertenencia en ciertas cuestiones que están ahí, que generan bloqueos. Claro. Bueno, como mencionábamos antes, propiciando ese reconocimiento y reconfiguración desde esa estructura sutil que cimenta y sustenta lo que luego se plasma, bueno, en la cotidianidad, ¿cierto? Muy interesante, genial. Sí, perdón. Sí, y me está rodando ya una pregunta hace un tiempo que es cómo relacionar esto también con el arte, porque como la temática es el arte en el sistema familiar, también me venía una pregunta para ti, Elina, de cómo haces esa conexión y cómo lo aplicas en tu día a día, esa conexión de lo sistémico con, en este caso, las constelaciones familiares u otras cuestiones que haces con el arte y cuáles son sus vínculos. Bueno, quizás para poner en contexto podría decir qué es arte para mí, ya que podemos entender arte de muchas formas. Para mí es una forma de expresar mi mundo sutil, entrar en conexión conmigo misma, plasmar mis ideas, mis creencias, mi imaginación en formas más tangibles. También me ha servido como una herramienta para procesar emociones difíciles en épocas de vida que no fueron fáciles. Por ejemplo, a los 4 años que mis padres se divorciaron, pasé mucho tiempo dibujando y aquellos dibujos reflejaban mucho lo que estaba viviendo en ese momento. Y me ayudaban mucho a expresar mis emociones en una forma tranquila, fluida y así.
Entonces ahí ya se ve un ejemplo de una conexión con lo familiar. En este caso fue un hecho difícil familiar que luego con el arte pues pude procesar de formas más armónicas, se podría decir. Lo que también entiendo todo lo creativo ya incluyendo como el arte, en mi caso estoy hablando de artes plásticas, más el arte en general, yo lo entiendo como una forma que los seres humanos se expresan de formas muy diversas. Entonces es un poco como Erna mencionó al principio, como ese mundo sutil, que se podría decir intangible, y poco a poco materializarlo en música, en pintura, en expresión artística, teatro, lo que sea, movimiento, en palabras. Y obviamente en ese proceso siempre podemos encarnar también todas aquellas programaciones inconscientes que vienen del sistema. Yo misma tengo muchos ejemplos de aquello y entonces yo diría que también está muy presente esa parte inconsciente de por qué creamos, qué nos enciende la creatividad y el entusiasmo, para quién creamos, quién nos está mirando, quién nos gustaría que nos esté mirando. ¿Solo lo genero para mí o lo genero para mi familia, para mi sociedad, para todo el mundo, para el universo? Es un tema bien amplio, más hay varios puntos interesantes. Muy buena esa definición, me gustó mucho, porque entre otras cosas, bueno, primero de mencionar que está funcionando muy bien esta mente colectiva que estamos conformando, porque Rubén ya está también haciendo las mismas preguntas que quería hacer, así que genial. Y las respuestas también y tu experiencia que nos vas compartiendo, nos vas comentando en este espacio y bueno, también en otros obviamente, va muy en sintonía con esto que Rubén expresó recién. Y ahora vendría el momento, podríamos titularlo como el momento lingüístico, etimológico. Que bueno, ya habrán notado, me gusta bastante. A los comicers nos interesa mucho conocer la etimología de las palabras, porque bueno, también expresan cosas que muchas personas no se dan cuenta, porque implican cuestiones a nivel sutil, por ejemplo, cómo fueron pensadas esas palabras para organizar una realidad de una manera y no de otra, llamando de una manera una cosa con una palabra concreta y no de otra. Y para hacer un paralelismo con esto de las constelaciones, sean familiares, sean gaiagrámicas y demás, pues direccionan también la materialización de las cosas, ¿cierto? Y en este caso, la palabra expresar, que ya la hemos usado bastante recién, tiene mucho que ver con esto y con una palabra clave que es arte, y que era la que más me interesaba también que exploremos, por lo menos en este momento. Y expresar etimológicamente lo que es una palabra compuesta, para no aburrirle quizás en hiperdetalle, les invito obviamente que lo investiguen por su cuenta, más habla de algo que ocurre, un proceso que ocurre hacia afuera, ese es el ex, la primera partecita, y la otra parte, el presus, viene del latín y que refiere a una cuestión que está hecho por presión, algo una fuerza que ejerce sobre una cuestión y entonces con ese ex direcciona hacia afuera, como algo que se manifiesta o sale de un estado o de un lugar hacia otro. Y si lo vinculamos con la palabra arte, es muy interesante porque, y para esto también tenemos una imagen, porque es una especie de autopublicidad, más ahí específicamente hemos hablado muchísimo sobre esto, y es en nuestra revista Cosmiquea, que ya hemos hablado sobre ella, pueden encontrarla en nuestra web hoyacosmos.com. Hemos hablado sobre el arte y lo que implica, porque claro, si le preguntamos a la mayor parte de las personas qué es arte para ellas, y van a decir, bueno, esa pintura o esa música, o diversas expresiones conocidas como artísticas, y que sí, es cierto, es válido, más la palabra en sí misma también hace referencia a otras cosas, porque en realidad remite a algo mucho más concreto, no a esa disciplina
en particular, sea algo, por ejemplo, artes plásticas o actuación, entre otras, sino que en realidad lo que remite es al proceso de llevar a la práctica, a lo denso, algo que está en lo sutil. Por ejemplo, la ciencia es el conocimiento, ese saber, una cuestión abstracta, sutil, y el arte refería, luego hubieron otras palabras para referirse a esto como la técnica, y que hoy en día remite a la tecnología, y es, bueno, esos conocimientos llevarlo a la práctica. Ese es el arte, y por eso en muchas ocasiones hay frases como el arte de vivir. No refiere solamente en todo caso a lo bonito y estético, sino, ok, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es que materializas ese vivir? O el arte de las palabras. Bueno, estudiando la etimología y cómo lo lingüístico también deriva en una realidad concreta. Por eso también mi interés en estos aspectos. Y entonces, cuando utilizabas en tu definición y en estas experiencias, Elina, esto de que para ti era como algo a través de los cuales expresas muchas cuestiones, es tal cual. Porque todos esos aspectos sutiles que también con experiencias que mencionaste tienen que ver con lo familiar, a través del arte, ya no solo en su cuestión etimológica, sino también en la disciplina, allí plasmabas y materializabas diversas cuestiones, tanto en tu vida como también luego plasmadas en dibujos, por ejemplo, o en otro tipo de cuestiones. O actuaciones nuestras mismas, en nuestras vidas, cómo actuamos. Eso también es una actuación, somos todos actores desde esa perspectiva. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno se podría preguntar a sí mismo cuando te preguntas quién soy o eh, qué eres, cómo actúas, cómo te desenvuelves en la vida. Estás actuando de algún modo, estás haciendo eso que decías, te estás expresando. Y viste que muchas veces pasa que... Muchas veces inclusive pasa que no te expresas igual con un familiar, con tu mamá, con un amigo, con tu pareja, con tu hijo, tu hija, también ahí vas pasando por diferentes personajes, se podría decir, entre comillas, porque hay como diferentes maneras de expresarte también. Y pienso que observar eso también es una riqueza muy valiosa pues para conocerse a uno mismo mejor, para aprender, para saber de tu sutil también, cómo se expresa. Y muchas veces nos damos cuenta de ello justamente cuando no fluye. Suele ser justamente con las dificultades, los bloqueos, que nos damos cuenta de que algo en ese proceso de materializar algo desde lo sutil hacia lo denso, pues no está en sintonía con lo que imaginamos que íbamos a hacer. Y ahí pienso que muchas personas se dan cuenta que aquí hay algo que hay que ordenar. Y observando eso que mencionas, Elina, ¿qué leyes universales ves que se aplican a ello? ¿Qué leyes dirías que influyen en ese tipo de cuestiones? Bueno, en el arte y en la familia. Primero que se me viene es la ley de inercia, que a veces desde la historia familiar hay una inercia hacia una dirección, como si fuera una gran ola o un río que tiene un corriente y que siempre ha tenido el mismo corriente, y de repente a uno le surgen las ganas de pues generar un pequeño río hacia otro lado, y aún así ese corriente tan fuerte va arrastrando y es bien difícil mantener o generar una nueva dirección, quizás paralela o quién sabe. Bueno, podemos mencionar muchas leyes, como también la ley de causa-efecto. En este caso, en lo familiar, puede haber una causa, un hecho, un suceso en el pasado, sea una muerte de un familiar, un hecho de guerra, una enfermedad, una pérdida. Y podemos observar cómo eso entonces genera pues, sus efectos, que a veces llegan muy lejos en tiempo. Claro. Sí, bueno, has mencionado o hemos estado charlando también implícitamente sobre varias de ellas, como
ley de generación, ley de vibración, en tantos aspectos, tanto al mencionar que las cuestiones también se van generando de lo más sutil hacia lo más denso. Entiendo también por lo que has mencionado, bueno, y por todo lo que estamos charlando, esto de cómo se organizan estos grupos sociales que reconocemos como familia, le ponemos ese nombre, que también tiene una etimología muy interesante. Esa le invitamos a que la rastreen también por internet. Es fácil de averiguar las etimologías de las palabras. Y claro, que esa organización dice que todo en el universo tiene un orden y que el caos también es un orden, en todo caso, no comprendido aún. Y que tal cual. Entonces, no ocurren cosas al azar, tampoco, y ahí donde proviene ese arte. De ese ordenamiento deriva artísticamente en una realidad concreta y no en otras, ciertamente. Interesante. Entonces, se me ocurre que ya que creo que a todos nos está interesando esa cuestión, pasamos a charlar también por ejemplo, cosas más concretas o cómo podemos aprovechar o qué consideraciones podemos tener respecto a estas leyes y este entendimiento y también de las experiencias que hayan tenido. Y para ello, Elina, te quiero preguntar, sintéticamente al menos, porque probablemente puedas hablar mucho al respecto, y es ¿de qué te ha servido conocer las leyes naturales en tu vida, en el desarrollo de tus proyectos, de tus labores, tanto en los aspectos artísticos, disciplinarmente hablando, y entre otros también, si quieres comentar, y también en las dinámicas familiares? ¿De qué te han servido las leyes naturales? Bueno, yo podría decir que en la forma que he creado arte, bueno, la forma que me he expresado artísticamente han tenido un antes y un después. El año 2010 marcó como un antes y un después, que tiene que ver mucho con lo familiar. En ese momento, con mi escuela, realizamos un viaje a San Petersburgo, que fue para recopilar material para una obra teatral. Y ese fue el propósito. Más cuando volví, de repente empecé a dibujar una forma absolutamente diferente que antes del viaje. Con lo cual me quedé bastante sorprendida de ello y a la vez muy entusiasmada porque estaba creando algo que me sorprendía constantemente y además pensaba que el resultado nunca era lo que yo había imaginado, como si alguien hubiese hablado a través de mí. Y ahí empecé a indagar mi sistema familiar. Bastante sincrónicamente también me llegó información que no sabía con antelación. Y resulta que en San Petersburgo vivía mi bisabuela materna, más o menos de la misma edad que yo realicé el viaje, y ella se formó como pintora en esa ciudad. Entonces, al volver, de repente me había conectado con esa información, me había inspirado de alguna forma y entonces eso empezó a afectar a mi forma de crear. Y como afectó, además, no fue de cualquier forma, sino de una forma bastante cosmosociológica, que entendí que los errores o las fallas que muchas veces surgen, en realidad son señales, como si los podríamos interpretar como señales del universo, indicando justamente hacia dónde ir. Cuando yo soy bastante torpe creando obras artísticas, siempre me mancho, siempre me pongo mi camisa favorita y luego acabo pintada. Como que no me doy cuenta, aunque presto mucha atención y procuro siempre como ser muy cuidadosa y siempre ensucio y se me caen gotas de tinta en papel. Como que siempre hay cosas que no salen como quiero. Y antes siempre me frustraba. Tenía algún propósito que quería crear, una imagen mental, empezaba a crear y nunca el resultado final fue como pensaba o imaginaba y eso también me frustraba. Más después de este viaje, este tipo de errores, que yo llamaba errores, que muchas veces me hacían arrugar el papel y tirarlo a la basura, pues los empezaba a observar de otra forma.
Empecé a dar vuelta al papel, mirar, pues lo voy a ver al revés. Y de repente esas fallas me empezaban a hablar. Y me empezaban a hablar de una forma de que igual este dibujo que iba a ser un paisaje, igual es una cara. O igual es una casa. Entonces de repente aceptaba como esa propuesta universal. Lo sentía muy así. Y lo aceptaba y empezaba a desarrollar ese propósito. Y no solo eso, sino luego pasaban otras fallas, que no paraba yo de hacer errores. Más supe aprovechar cada error o cada suceso así para generar algo nuevo. Entonces, poco a poco las obras empezaron a adquirir muchas capas diferentes hasta llegar a un final y verlos y siempre pensaba que esto no he creado yo, como si fuese algo que sale a través de mí o que doy permiso a que también otras voces están allí en movimiento. Y para mí ha sido muy enriquecedor como artista, porque lo he aplicado luego a todo. Lo he aplicado como terapeuta, lo he aplicado como consteladora, lo he aplicado en teatro, lo he aplicado en mis relaciones. Estar mucho más atenta a todos esos señales que nos pueden indicar y dar muchos señales. Y obviamente también el conocimiento ya de las propias leyes universales ha ayudado muchísimo a ordenar también el trabajo, de generar propósitos, aclarar ideas, también detectar fallas. Y que ese proceso justamente de crear algo artístico aproveche ese río universal, la inercia del propio universo para que me dé un empujón también hacia la dirección que yo preciso. Claro, dijiste un montón de cosas muy claves que de hecho te iba a preguntar luego. Y sí me parece muy interesante también destacar, como comentaste antes, de esas fallas o errores o cuestiones inesperadas o obstáculos también que pudieran surgir, o cuestiones que no son exactamente como quizá lo habíamos planeado, sean buenas, sean malas, como las quiera etiquetar la mente o demás, de la experiencia misma. Claro, son señales de cómo en lo sutil están organizados esos elementos dentro de ese sistema, de esa situación o en nosotros mismos también. Entonces nos reflejan muchas cosas de las cuales podemos aprender y aprovechar, o si hay algo que corregir, pues también. Eso, bueno, obviamente aplicará, depende de la experiencia y el análisis o el producto del análisis que cada uno haga. Como por ejemplo, bueno, en herramientas como las que de constelaciones familiares y demás que nos han mencionado ustedes dos de sus actividades. Y había una palabra clave que dijiste también y sobre la cual quería aprovechar, ya que estábamos hablando en este momento sobre aplicaciones y demás, y es el tema de los propósitos. Y entiendo, también para comentarle a la gente, bueno, aquí los tres somos tres de los facilitadores también de Cosmosociología. Entonces ahí por eso estás teniendo esa perspectiva cosmosociológica. Entonces sería una pregunta para que le comentes al público, a las personas también, qué significa un propósito y cómo interviene también en esa lógica de reencauzar ese río o aprovechar o potenciar cosas gracias a las dinámicas o el funcionamiento natural del universo. Como yo lo entiendo, para mí un propósito es una idea, una imagen de lo que quiero crear. Se podría decir el nivel más sutil de la creación, en el nivel de pensamiento, hacia donde quiero dirigir la energía. Y luego de allí, pues, empieza todo el proceso de poco a poco materializarlo. En este caso artístico, pienso que demuestra muy bien cómo podemos estar flexibles a los señales luego. Es decir, yo genero un propósito, que podría ser crear una pintura abstracta, más de repente en el proceso se me cae un poco de tinta y sale una línea, y en vez de pintar encima, pues
lo interpreto como un señal y ahí puedo ver cómo ese señal me dirige hacia otro lugar o incluirlo a mi propósito haciendo pequeñas modificaciones. Entonces también así podemos aprovechar los señales para enriquecer lo que estamos haciendo y no solo quedar fijados en una idea que no tenga nada de flexibilidad. Y muchas veces, ya hablando de personas que vienen de muchas disciplinas diferentes, ese enfoque casi siempre proporciona mucha riqueza. Claro. Bueno, sí. Etimológicamente, nuevamente, para analizar hipersintético, el tema de los propósitos, lo que significa es desde dónde y hacia dónde vamos, por ejemplo. O ponemos las cosas, el enfoque o esa idea, esa visión. Es ambas cosas. Desde dónde lo hacemos, ese propósito es eso fundamental y en lo que basamos y ordena lo que vamos a hacer y materializar. Y también al mismo tiempo hacia dónde queremos llegar, cuál es el resultado que queremos concretar, por ejemplo. Y es el primer paso justamente para reconfigurar o configurar específicamente toda nuestra información y sus aspectos sutiles. Así que excelente. Sí. Y sí, sobre ello, sé que habíamos estado charlando fuera de cámara sobre un tema y Rubén tiene una pregunta sobre eso. Vamos, porque es bien interesante. ¿Verdad? Tenemos unas cuantas, pero sí recuerdo una exactamente que viene muy a colación sobre esto, a ver si también la mente colectiva funciona perfectamente en este caso. Uy, ahora mi mente estaba en otra. Pero claro, sobre el propósito respecto a idiomas. Ah, sí. Sí, de hecho, bueno, yo quería mencionar también, mira, la mente colectiva. Me estaba pensando también que quería mencionar que, bueno, tú, Elina, no eres finlandesa. ¿Es cierto? ¿Soy? Claro. Si no me equivoco. Entonces, también mencionar un poco ese tema de los idiomas, de cómo tú has tenido también ese... Bueno, sé porque, claro, somos compañeros y me lo has contado, que has tenido también ese placer de el gusto por los idiomas, por el aprendizaje de los idiomas, que también se relaciona con lo artístico, porque fíjate que estamos hablando justo de la expresión, la palabra, los idiomas. Entonces la pregunta iría por esa línea, ¿qué relación tiene para ti la temática de hoy con los idiomas? En este caso estás hablando español, más tu idioma materno es otro. Y bueno, ¿qué nos quieres compartir al respecto? Y si tuvo algo que ver, algo familiar o vincular al respecto, que te haya hecho proponerte esa cuestión específicamente. Pues voy a procurar ser precisa en contestación. Bueno, por un lado, respecto a lo sutil, siempre he pensado que idiomas me permiten pensar de formas distintas, como si accediese a distinto programación del cerebro, una parte mía diferente. Entonces, idiomas han sido como una vía de justamente crear ese arte de hablar utilizando una estructura diferente. Entonces, desde ese punto de vista me han parecido siempre una riqueza muy fuerte. Y yo creo que es muy inconsciente, no sé muy bien de dónde viene, pero yo ya con 4 años le dije a mi madre que, mamá, yo no voy a vivir en Finlandia. Y no sé de dónde viene, pero ella pensó que, uy, viniendo de una niña tan pequeña, pues lo habrá decidido bastante claramente. Entonces sí, obviamente ahí hay también muchos factores, tanto sistémicos, algunos seguramente inconscientes, y que he elegido a plasmar en esta experiencia de vida. Claro. Bueno, y el idioma español, por ende, no es tu lengua materna y la hablas muy bien, así que tienes que haberte propuesto cosas muy concretas para comunicarte con ciertas personas, por ejemplo, y demás.
Así que celebro esas cuestiones. Y aprovechando también respecto a bien directo para con lo familiar, hay un tema muy interesante y sobre el cual podríamos también hacer una primicia en este momento. Pero primeramente coméntanos sobre un ejemplo de aplicación también respecto a dinámicas familiares en la cual hayas tenido en cuenta y aplicado las leyes universales. Bueno, en mi caso, un claro ejemplo que se relaciona tanto con constelaciones, arte y las leyes universales fue una experiencia artística, bueno, una época de mi vida que vivía como un bloqueo artístico, no fluía mucho y no entendía el porqué. Y justamente en esa época me formaba como consteladora, entonces decidí constelar el tema. Y nunca esperé lo que salió en la constelación, ya que... y ahora volvemos a la historia de San Petersburgo y a mi bisabuela materna. Resulta que ella tenía bueno, el final de su vida fue bastante trágica. Cuando mi abuela tenía 4 años, desapareció mi bisabuela y nadie sabía lo que le había pasado y al final le encontraron flotando en el puerto de Helsinki 6 meses después, cuando se derritió toda la nieve y el hielo del puerto. Entonces, y ella fue la que se dedicaba al arte en esa rama familiar. Con lo cual, a través de la constelación yo pude ver cómo en mi sistema había un gran bloqueo para acceder a ese dolor, ya que mi abuela perdió a su madre, que tenía luego varias implicancias en la vida de mi madre, etc. Entonces, en el sistema se podía ver como tanto mi madre como mi abuela no querían abrir ese canal o ese contacto entre yo y mi bisabuela, y como si para mí habría sido una forma inconsciente de conectar con la creatividad y hacerle presente, como mencionó Rubén al principio, de incluir su historia, mirar todo lo que pasó y así también que ella forme parte con la vida que tuvo. Entonces, bueno, constelar el tema fue interesante porque el día siguiente, ya que se había ordenado en lo sutil este tema, pues el día siguiente me empezaron a contactar personas que no conocía queriendo comprar mi arte, que querían contratar para hacer un mural en su restaurante y cosas así. Entonces ahí lo vi en primera persona como ordenar desde lo sutil hacia lo denso, mirando a esa causa que luego genera un efecto en 3 generaciones, pues ordenar ese tipo de cuestiones, como luego uno puede cambiar la inercia. Hablando de la ley de inercia, que hubo una inercia hacia un lado y con una constelación en este caso se podía redirigir la inercia y utilizar toda esa energía y fuerza que venía de generaciones anteriores hacia algo que yo quería generar, quería crear en mi vida. Excelente. Y hay también otro tema que ahí donde estaba haciendo una especie de preanuncio, que en verdad es una primicia. Estamos preparando el primer congreso de Cosmosociología y allí van a estar ambos también presentando temáticas relacionadas al arte y las dinámicas familiares, por ejemplo, aplicadas al proceso de gestación, ¿cierto? ¿Qué nos podría decir sobre ello en un minuto? ¿O qué es lo que estén atentos? Vamos a hacer próximamente avisos, obviamente, más qué es lo que allí van a estar hablando. Bueno, vamos a estar hablando de las leyes universales aplicados a tanto todo el proceso de gestación, tanto de la generación de un propósito de tener un hijo, formar una familia, aprovechando los señales, pues todo el proceso de la fecundación, la gestación y luego el parto. Entonces lo vamos a estar compartiendo desde nuestro punto de vista y también pues analizando esa parte de las leyes universales y cómo aprovechando las leyes pues pueden pasar cosas muy milagrosas. Claro, y en mucho más detalle de lo que aquí en este tiempo por lo menos podemos abarcar, así que estén atentos a las próximas noticias, obviamente. Sí, porque además quería sumar que en eso que vamos a compartir, bueno, tenemos un hijo, Elian, que tiene ya 2 años y 2 meses, y vamos a tener
otro bebé, una niña. Entonces estamos viviendo ahora el proceso de gestación, está ya hacia el final. Entonces también va a ser muy rico el compartiros pues la experiencia de cómo hemos aplicado ciertas cuestiones cosmosociológicas y bueno, y mucha riqueza que ha habido ahí a la hora de aprendizajes, también con algunas fallas, algunas dificultades, obviamente todo formando parte de la experiencia que nos ha hecho crecer también a ambos, tanto particularmente como en familia. Excelente. Bueno, entonces, Elina, por esta ocasión vamos a irte despidiendo. Y igual les recordamos a todos, o aprovecho para recordarles justamente que nuevamente que estén atentos a las noticias, también sobre constelaciones familiares y lo que ustedes están facilitando, además de los asesoramientos de cosmosociología, pueden encontrar en el sitio web de hoyacosmos.com. Y en próximas ocasiones, porque quedaron muchos temas, muchas preguntas y demás, continuaremos seguramente ahondando sobre este tema o sobre otros. Así que muchas gracias por sumarte a esta nueva edición de Círculo Cosmiker. Y bueno, Rubén, ¿quieres mencionarle algo más? Sé que igual luego seguirán charlando ustedes más, sí, específicamente sobre este programa. Sí, nada, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Creo que ha sido muy rico cómo has expuesto ciertas ideas y cómo has unificado también tanto el arte como lo sistémico familiar. Y bueno, con muchas ganas también de seguir profundizando, de seguir aprendiendo y bueno, deseo que haya próximos programas también y que bueno, que también participes en algún otro próximo programa. Gracias. Sí, ha sido un placer participar. Entonces, gracias a Hernán, Rubén, todo el equipo de producción y todos los que están viendo el programa. Efectivamente quedaron muchas cosas para compartir y aprender, entonces ojalá que hagamos otro en algún momento. Con muchísimo gusto. Te enviamos un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Marina. Entonces, ahora ya estamos aproximando al cierre del programa y hagamos unos pequeños anuncios o recordatorios también de dónde pueden encontrar más información sobre cosmosociología, actividades y otras cosas y continúan en contacto con otros Cosmikers. Sí, así es, Hernán. Pues podéis visitar las dos páginas web que tenemos, cosmosociología.org o hoyacosmos.com. Y bueno, ahí podéis encontrar muchos temas diversos cosmosociológicos, además de lo que habíamos mencionado anteriormente, que próximamente va a haber información del primer Congreso de Cosmosociología. Y también, si queréis, estamos también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y también en este mismo canal de YouTube, donde vais a ir encontrando más información, vídeos y bueno, muchas cosas al respecto. Excelente, disfruté muchísimo de esta nueva edición de Círculo Cosmiker. Gracias, Rubén, por estar co-conduciendo este espacio nuevamente conmigo. Muchas gracias, Hernán, ha sido un verdadero placer y para muchos más. Exactamente. Y bueno, algo extensivo como en cada programa también, este saludo, agradecimiento a todo el equipo, a Elina nuevamente, al equipo de producción, de edición, de diseño, a todos los miembros del OIA y al público, cada uno de ustedes, Cosmikers, están disfrutando de estos programas y compartiendo sus comentarios y aportes que les invitamos que continúen haciéndole aquí en la caja de comentarios. Así que saludos para todos, Cosmikers, les vemos en el siguiente programa. Chau, chau.